Bueno, pues ya saben, solo informarse a través de fuentes oficiales, desechar cualquier historia que vaya por las redes sociales, y nosotros aquí, pues precisamente, pues solo hablamos con expertos en el tema. Sí, vamos a seguir recabando información y con expertos, como dices, Marta. Esta mañana nos acompaña Jacob Lorenzo, que es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Jacob, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, Jacob. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a insistir, no es la primera vez que hablamos de este asunto con usted. Estamos hablando de unos síntomas del coronavirus muy similares al de la gripe común, ¿no? Son unos síntomas muy similares a los de un resfriado, incluso todavía más leves. Lo típico, tos, dificultad respiratoria, estornudos, etcétera. Entonces, hay que estar tranquilos. La mayoría de los pacientes, de hecho, los últimos datos indicaban más de un 80% de los pacientes tienen síntomas leves. Entonces, vamos a estar tranquilos. Claro, lo que pasa es que hay una contradicción entre ese mensaje de tranquilidad y luego pues la alarma social que se va generando, porque es verdad que nos encontramos con una Organización Mundial de la Salud, para irnos a lo más alto de las autoridades, que no transmite precisamente tranquilidad. Nos da más tranquilidad el Instituto de Enfermedades Tropicales y el Gobierno de Canarias que la Organización Mundial de la Salud. No sé cómo viven esos mensajes que están lanzando. Recordemos también que la Organización Mundial de la Salud trabaja a nivel global. Entonces, claro, cuando sacan una alerta o cuando sacan un aviso lo están sacando para todos los países. Hay países muy pobres que tienen muchísimos problemas de sanidad, y creo que lo que indica la Organización Mundial de la Salud es más relacionado con este tipo de países que con nosotros. Bueno, pues precisamente centrándonos en el área geográfica en la que nos encontramos, precisamente fue en Canarias, en La Gomera, donde se registró el primer caso positivo de España. Y bueno, todo salió como tuvo que haber salido. Se aisló a este paciente, también a su grupo de amigos, y bueno, realmente a este paciente se ha dado del alta sin ningún tipo de complicación, ¿no? Exacto. Tenemos un claro ejemplo de que los protocolos están funcionando. Entonces, ya tenemos el ejemplo con la Gomera. Ahora estamos viendo que está ocurriendo una situación similar. Sí, tenemos más población involucrada porque nos ha tocado un hotel mucho más grande, pero se está siguiendo el mismo protocolo y estamos viendo que está ocurriendo lo mismo. Entonces, yo confiaría en nuestro protocolo, las autoridades sanitarias, y estaría tranquilo. Claro, una tranquilidad que debe implicar pues que la población a lo mejor pues no vaya a comprar mascarillas famosas, que es un asunto que se ha insistido desde Madrid, desde el Ministerio. O sea, las mascarillas en este caso no sirven para nada, pero sin embargo luego vemos a gente protegida por mascarillas. Eso sí, cuando se está en contacto directo con la enfermedad, sí sería, pero para una persona que esté en su día a día son innecesarias, ¿no? Exacto. Si estuviéramos en una ciudad como Wuhan, donde hay muchos pacientes infectados, pues llevar una mascarilla sí tendría sentido. Aquí donde lo único que tiene sentido es cuando somos personal sanitario, cuando somos un paciente contagiado. Tiene más sentido usarla para la calima, por ejemplo, que usarlo para protegernos de infectarnos por un coronavirus. Bueno, la colaboración ciudadana es fundamental, por eso también ese llamamiento que hacen las autoridades sanitarias canarias con respecto a llamar un número de teléfono y no presentarse, por ejemplo, en los servicios de urgencia, que eso cabe en la lógica de todas las personas, si tenemos algún síntoma compatible con un coronavirus, ¿no? Exacto. De nuevo, esto es parte del protocolo. Si un paciente o una persona que piensa que tenga síntomas de infección por coronavirus acude a las urgencias hospitalarias, puede que haya transmisión. Entonces, para eso se ha facilitado este teléfono, para que se pongan en contacto directamente con Sanidad y los atiendan directamente. Claro, eso es importante, que la gente a lo mejor no acuda si a lo mejor en medio de toda esta alarma pues se encuentra con unos síntomas catarrales que le puedan sonar y a lo mejor se siente inseguro, pues no ir a urgencias, sino llamar al 900-112-061 o bien al 112 sencillamente, y ahí le dirán lo que hacer, ¿no? Exacto, ese es el procedimiento a seguir y es el más recomendable para evitar que haya problemas mayores. Lo que pasa que lo que llama la atención y lo que alarma a la gente es quizás toda la parafernalia, si se puede llamar de alguna manera, que se monta ante un dispositivo como el del Hotel del Sur de Tenerife, sobre todo por la cantidad de personas que forman parte de los huéspedes de ese hotel, pero sin embargo lo que estamos hablando es lo que nos tiene que dar seguridad ver esa imagen, porque eso quiere decir que los protocolos funcionan y que ese dispositivo es necesario para evitar un contagio mayor, ¿no? Exacto, yo sé que llama muchísimo la atención, sobre todo el color amarillo, todas estas casetas de campaña montadas por fuera, la policía, etcétera. Pero simplemente son señales de que se está siguiendo el protocolo, está funcionando y están todos
los organismos implicados en este protocolo trabajando conjuntamente. Quizás la novedad que llama la atención en las últimas horas, Jacob, tiene que ver con esa situación de un paciente de Sevilla, porque aquí sí que se ha dado un cambio y es lo que están analizando con cautela todos los expertos, porque aquí parece que esta persona, este paciente sevillano, no habría estado en Italia, ni conoce a nadie de Italia, no se sabe cómo ha sido la transmisión y esta es la cuestión que los tiene pues más atentos, ¿no? Sí, este es un paciente clave ahora en la crisis de coronavirus en España. Si bien se sabe que no ha estado en Italia en las últimas 2 o 3 semanas, todavía se le está entrevistando para saber si ha estado en otro tipo de ciudades o contacto con algún tipo de con quién puede haber tenido contacto, ¿no? A lo mejor. Exactamente, pero bueno, puede haber estado en Madrid con uno de los contagiados o en cualquier otra región donde hubiera un contagiado y se ha contagiado. Hablando en concreto de este hotel que estamos viendo en imagen, del hotel del sur de Tenerife, de Adeje, donde todos los huéspedes se encuentran bajo vigilancia, ¿todos deben pasar por una analítica? ¿Cada uno de los huéspedes de ese hotel? ¿Es recomendable que pasen por esa analítica? Todo eso depende del protocolo que se ha establecido. Entonces, habrán unos huéspedes que han estado en contacto más estrecho, por eso se les hace una entrevista y se les pregunta dónde han estado, qué han hecho, etcétera. Y ese tipo de huéspedes, pues obviamente habrá que hacerles una analítica. Otro tipo de huéspedes que hayan llegado al hotel o que hayan estado en zonas muy lejanas al paciente o a los pacientes que se han infectado, pues obviamente después de comprobar que no tienen síntomas y de que se encuentran bien de salud, se irán liberando, entre comillas, de la cuarentena. Bueno, y teniendo en cuenta que el virus tiene un periodo de incubación determinado o que se manejan algunos días más arriba, días más abajo, puede que haciendo un test de negativo, pero ¿eso quita que haciendo un segundo test días posteriores puede dar positivo porque ese periodo de incubación todavía no ha reafirmado la enfermedad en sí? Sí, el problema es, de nuevo me vuelvo a reiterar lo mismo, estamos hablando de un virus cuyos pacientes, la mayoría de ellos, son prácticamente asintomáticos o con síntomas muy leves. La mayoría de los individuos que están en ese hotel han estado o llevan en Tenerife más de 7 días, entonces deberían mostrar ya síntomas. Claro. Entonces, por ahí creo que debemos estar tranquilos porque el protocolo establecido está controlando todo ese tipo de desviaciones que puedan haber. Imaginamos que también desde aquí, desde Canarias, observan lo que ocurre en Italia, porque en Italia sí que ya tienen una situación un poco más complicada, en tanto cuanto ha habido fallecidos, personas mayores, evidentemente, con patologías previas, pero sí que hay una mayor expansión en unas zonas más amplias ahí. Incluso se ha desplegado al ejército, incluso hay una imagen que puede afectar seriamente al país como destino. Imaginemos que ahí también están muy pendientes de lo que ocurra, ¿no? Porque sí, exacto. De cómo ellos, una situación muy parecida a la de España en cuanto a su día a día, ¿no? Ellos tienen muchísimos más casos y han establecido ya un protocolo mucho más estricto para evitar que la infección por coronavirus se expanda en el país. Sí, es verdad de nuevo que llama mucho la atención por el ejército, pero es simplemente un protocolo para seguir para evitar que se expanda. No sé si ustedes, los expertos también sanitarios, se manejan en previsiones, en pronósticos. No sé si este brote ha llegado a un punto álgido, todavía queda por llegar a ese punto álgido y empieza a descender. ¿En qué parámetros se están moviendo ustedes? Bueno, con respecto a los casos en China, cada vez estamos viendo que están bajando cada vez más. El protocolo de contención que usaron en este país está funcionando y podemos ver en los datos que han bajado muchísimo. Por desgracia, en nuestra parte del mundo, pues, de hecho van a empezar a subir los casos. Es una cosa normal por el movimiento y los viajes. Y veremos que van subiendo los casos, pero no tenemos que alarmarnos, es una situación normal y los protocolos funcionan. Precisamente para seguir quitando hierro al asunto, el tratamiento que recibe una persona con coronavirus es prácticamente similar al de una persona con gripe común. Hemos escuchado algún mensaje de algún infectado en positivo en la península diciendo: a mí me están recetando paracetamol para superar el coronavirus. ¿Es así? Exacto, cuando tenemos una gripe o un resfriado, lo que hacemos es tomar tratamientos paliativos. Nos hidratamos bien, tomamos paracetamol si tenemos dolor, entonces estamos en la misma situación. Claro, imaginamos que lo otro de los mensajes con el que queremos despedirnos, Jacob, es lo de las redes sociales y la cantidad de historias que les están llegando y que comentábamos antes que bueno, se ríen por no llorar, ¿no? Porque es verdad que hay un montón de historias a las que no hay que hacer caso y en eso insisten también desde su centro, ¿verdad? Sí, de nuevo hay algunas que son muy graciosas, otras que no tanto, sí. Pero de nuevo tenemos que remitirnos a las autoridades, a los organismos oficiales y usar ese tipo de información. El resto, bueno, si queremos reírnos y desconectar un rato está muy bien,
pero tenemos que evitar seguir ese tipo de Y información. sobre todo no porque- redifundirlas, ¿no? Exacto, porque crea una alarma que no es necesaria. Y sobre todo no hacernos eco de esos rumores infundados y sobre todo estar constantemente investigando si, por ejemplo, la paciente de La Gomera, de dónde es, dónde vivía, con quién compartía pues casa, pues todas esas cosas hay que evitarlas porque al fin y al cabo donde están mejores manos es en un centro hospitalario como en este caso de La Gomera, como nos acompaña nuestra compañera Ana Ramos. Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Gracias por habernos acompañado una vez más en Buenos Días Canarias. Gracias. Hasta la placer. próxima. Buenos días.